Buenas tardes, mi nombre es Sofía Puentes y mi grupo está conformado por Juan Pablo Cañón, Laura Galindo y Daniela Castañeda. Nosotros cuatro conformamos el grupo D, el grupo de la letra D, para el proyecto STEAM de la catapulta. En esta ocasión yo les mostraré cómo manejamos Tracker para poder realizar el análisis del movimiento parabólico de ambas masas de 40 y 30 gramos. Iniciaré haciendo el análisis de la masa de 40 gramos. Para ello, primero ubicaré el video en el que ya se inicia, en el que ya inicia como tal el movimiento parabólico, ya que como pueden ver todo esto de acá fue lo que mi compañero tuvo de preparación para, para pues como tal lanzar la masa. Más o menos por aquí terminaría el movimiento parabólico. Aquí termina. Entonces, el movimiento, como tal, el lanzamiento, inicia en el fotograma 190 y termina en el fotograma 120, 226. Entonces, inicialmente voy a poner un plano cartesiano. Este plano cartesiano lo ubico en este lugar. Bueno, utilizo un plano cartesiano para poder ubicar mi masa tanto en el eje Y como en el eje X. ¿Por qué pongo el plano cartesiano allí? Bueno, porque para que sea un movimiento completamente parabólico, perdón, la masa debe iniciar en ambos ejes desde cero. Es decir, tanto en el eje Y como en el eje X debe iniciar desde cero para que se considere un movimiento completamente parabólico. Ya que si por alguna razón iniciara, por ejemplo, acá arriba, ya no sería un movimiento completamente parabólico, sino que sería un movimiento semiparabólico. Entonces, ubico mi plano cartesiano allí para tener la certeza de que inicia en ambos ejes desde cero. Y pondré una vara de calibración desde aquí hasta aquí, que es donde están los 2.5 metros. Bueno, con ángulo cero para que sea una recta completa. Y bueno, aquí ya porque nosotros medimos esto antes, sabemos que aquí hay 2.5 metros. De aquí a aquí hay los 2.5 metros que se pedían. Y ahora, para poder mirar como tal la trayectoria que tuvo la masa de plastilina, me voy aquí a trayectorias, nuevo y en masa puntual. Aquí ya me aparecen estos daticos y ya me voy aquí a masa A. Podemos poner otro nombre, por ejemplo, podemos ponerle masa A y entre paréntesis 40 gramos, que es la masa de la cual estamos trabajando. Listo, ahí queda con ese nombrecito. Ahora, eh, para mirar cómo está la trayectoria, en mi teclado presionaré las teclas Shift. Aquí como se puede ver mi mouse tomo la forma como de un cuadradito y seleccionaré, bueno, agrandaré un poco la imagen para poder tomar bien los píxeles que necesito, que son los píxeles de la masita. Y con Shift seleccionaré como tal la masa. Entonces, pues ya de aquí es cuestión de seguir manteniendo el Shift y seguir presionando ay, en cada una de los lugares donde, bueno, en donde cada uno de los fotogramas, mi masa de plastilina como tal se va proyectando. Entonces aquí sigue mi masa, aquí como podemos evidenciar, se formó por decirlo así una recta entre lo que fue la distancia de la masa y del palo de la catapulta, ya que pues nuestra catapulta al ser tan larga, al ser tan largo esta parte de acá, pues tiende a ocurrir este fenómeno, ya que pues es más rápido el impulso que lleva el palo que como tal el que lleva nuestra plastilina. Bueno, sigo utilizando aquí, trazando la trayectoria, más o menos, más o menos, se podría decir que aquí es el punto más alto, pero ya lo veremos un poco mejor en la gráfica que aparece aquí al lado. Por el momento sigo haciéndolo así. Lo hago de manera manual porque no se puede hacer de manera automática y porque a mí me da un poco más de seguridad hacer bueno, marcar la trayectoria de una manera manual. Listo, más o menos por aquí termina.
Bien, entonces, ya, más o menos por aquí terminó. Este viene siendo mi gráfico. Este viene siendo la trayectoria en X, es decir, los metros que recorrió, es decir, esta distancia que hay aquí y aquí que recorrió, que como se puede ver es ascendente debido a que la distancia que está recorriendo pues es positiva y de alguna manera asciende. Y esta de acá vienen siendo las coordenadas en el eje Y, que vendrían a ser como tal en qué puntos estuvo la masa, bueno, los puntos en los que yo cliqué cuando estaba marcando la trayectoria de manera manual. Aquí se pueden ver evidenciados los puntos. Aquí es donde más o menos ocurre el fenómeno en el que les digo que el impulso que lleva el palo de la catapulta es un poco mayor debido al resorte, ya que tiene muchísima más tensión para que la masa pues quede de alguna manera de esta manera. Pero dentro de todo se sigue siendo una parábola, más o menos su punto más alto, por lo que podemos evidenciar en la gráfica, viene siendo aquí, en donde la coordenada, bueno, aquí en el fotograma 15, viene siendo el punto más alto. Entonces, bueno, cabe aclarar que cuando nuestra masa de plastilina se encuentra en este que viene siendo su punto más alto, su aceleración eh, empieza a decrecer. O sea, en este momento su aceleración es cero. En este punto más alto, su aceleración y su velocidad empiezan a ser cero. ¿Por qué decimos que su aceleración es cero? Porque aquí ya alcanzó la aceleración máxima. Y ya de aquí para abajo empieza a perder aceleración. Bueno, ya perdió aceleración técnicamente porque ya no está siendo impulsada, sino que ahora va en bajada. Entonces aquí lo que está haciendo es empezar a perder velocidad hasta que llega al último punto, que viene siendo, podría hacerse considerada su velocidad máxima, que fue la que mayor alcanzó, que fue antes de tocar el suelo. ¿Qué más podemos decir? Pues que la aceleración como tal es positiva progresiva, es decir, eh, ¿cómo se diría? O sea, sí, creo que me hago entender. Su aceleración va ascendiendo a la par que nuestra masa va también ascendiendo y va ganando pues muchísima más distancia. Y su velocidad también podría decirse que en la mayoría del trayecto puede llegar a ser la misma o que también puede irse ganando igualmente progresivamente. Esto también depende bastante de la potencia con la que haya sido lanzada inicialmente y con la potencia, bueno, la pérdida de velocidad que vaya teniendo a medida que va bajando. O sea, la velocidad inicial, o sea, su aceleración, perdón, inicial jamás será la misma que la final o cuando esté acá en el punto más alto, ya que sabemos que en el punto más alto, pues es cero. Y su aceleración en el punto principal también viene siendo cero porque pues en ese momento no tiene ni velocidad, no tiene ni aceleración. En esta coordenada no tiene ni velocidad, ni aceleración, ni distancia, ni altura, sino que ya empieza a verse eso a medida que va pasando la parábola. Aquí tenemos los datos. Aquí podemos ver que su punto más alto fue cuando habían pasado 0,600 segundos. En el punto X, que fue su distancia, estaba en 2,028. Y en el eje Y, en ese momento se encontraba en 2,87. Este viene siendo su punto más alto. Y al finalizar la palabra, el movimiento parabólico, su tiempo fue de 1,200, bueno, 1200 segundos, ubicada en la distancia de X, que fue esta, que vendría a ser esta de acá. No me la selecciona. Ay, qué chica. Ya, que viene siendo aquí, en donde pasaron 1200 segundos y en donde ya aquí podemos ver que su distancia es muchísimo mayor, como podemos evidenciar en esta tabla. Bueno, voy a agrandarlo un poco. A ver. Como podemos evidenciar en esta tabla, más o menos nuestro punto medio viene siendo este de acá, cuando ya pasaron 0,600 segundos, cuando su distancia en el eje X era 2,28 y su altura, podría decirse así, era 2,87 y su punto final, o sea, aquí como podemos evidenciar en esta tabla, inicia su distancia desde 0. 0, 0, 0, 0, 9, 43, aquí ya empieza en 1, estoy ubicando primero los números de acá adelante, pues de ahí ya son progresivos todos,
Y ya aquí empieza en 2 y ya viene finalizando casi en un 4. Al contrario de lo que fue en la altura, que igualmente inicia en 0, como igualmente inicia acá en X, va subiendo a 1, pero su altura máxima llega hasta el 2. Es decir, este no va a subir de 3 como lo hizo en el eje X, debido a que lo que vuelvo y digo, este mide la distancia y este mide su altura. Y aquí es donde empieza a perder altura, por ende empieza a perder velocidad. Entonces, quiero mirar también, bueno, miremos aquí lo que es la velocidad en metros sobre segundo, y ya les explico eso. Miremos también la aceleración. Ah, pero en grados sobre segundo no, espérame. Bueno, sí. No, esta sí no. Esta sí no. Hasta aquí, miremos lo que es aceleración y velocidad. Entonces, aquí en velocidad, pues su velocidad fue cambiando, pero relativamente no fue como a los muchos extremos. Inició desde 3 y fue ganando velocidad hasta llegar a más o menos 8, que por lo que visualizo es como el más alto. Su velocidad va variando respecto a la parábola. Y su aceleración de igual manera. Aquí inicia siendo positiva, positiva y ya por aquí da para abajo da toda negativa, porque pues técnicamente ya no tiene una aceleración. Y ok, eso en cuanto a esta masa de 40 gramos. Ahora pasaremos con la siguiente, que viene siendo la masa de 30 gramos. Entonces, un momento. Ay, creo que es esta, sí. Ahora, esta es la masa, este es el video que hizo mi compañero Juan Pablo de la masa de 30 gramos. En esta haremos el mismo que hicimos en el anterior, perdón, que es ubicar el video en el fotograma en el que inicio. Ahí mi compañero, como se puede ver, estaba colocando la plastilina. Esto es como la preparación que él tuvo antes de lanzarla y más o menos inicia aquí. Aquí es donde inicia como tal a lanzar el movimiento, a lanzar nuestra masa. Y por aquí más o menos es donde termina. Un momento. Un poquito más para allá. Aquí ya se ve en el aire. Y aquí ya se ve que aterriza. Entonces, en este caso fue un poco más corto. Fue desde el fotograma 147 hasta el fotograma 178. Entonces, la misma cosa, pondremos un plano cartesiano para poder ubicar, para poder tener la claridad de que está en 0 grados, tanto en eje X, tanto en el eje X como en el eje Y. Y utilizaremos una vara de calibración para saber que aquí hay 2.5 metros, que ya fueron lo que antes pues nosotros medimos, para tener la certeza de que sí estábamos pues alcanzando los metros que especificaba el trabajo. Listo. Ahora, igualmente haré el plano de la trayectoria de manera manual. Entonces igual nos vamos aquí a trayectorias, nuevo, masa puntual. Seleccionamos aquí nombre, en vez de ponerle masa A, voy a ponerle un ejemplo masa B. Y esta viene siendo la de 30 gramos. Igualmente le pondré esto aquí entre paréntesis para saber que estoy manejando la masa de 30 gramos. Listo, le inserto el nombre. Y ahora me voy aquí. No. Y ahora presiono Shift en mi teclado. Ahí. Presiono Shift en mi teclado, se pone cuadradito y selecciono dónde está mi masa de plastilina. Y inicio fotograma por fotograma. Aquí vuelve y ocurre lo mismo. Fotograma por fotograma a seleccionar en donde se encuentra mi masa para trazar la trayectoria. Mira, exclamaron por allá. Seguimos seleccionando punto por punto, coordenada por coordenada, hasta que termina. Listo. Esta parábola, bueno, aquí se ve un poco recta debido a que yo no utilicé como tal el fotograma que debía haber sido. Yo debía haber iniciado desde este fotograma de acá, este de acá, pero yo cogí dos fotogramas antes.
pero eso no afecta como tal a nuestro movimiento parabólico, que podemos decir que inicia desde acá. Tiki, 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 tiki. Entonces, igual que en el caso anterior, está el eje X, que viene siendo este que está acostado, me viene a definir la distancia que recorrió mi masa. Y en este, que viene siendo el eje Y, me viene a definir la altura. Aquí podemos volver a mirar el cuadro, en donde a cierto nivel de tiempo, aquí se demoró unos pocos segundos más, y aquí igualmente. En el eje X, que es el de la distancia, fue ganando más y más y más distancia hasta llegar a casi 4 hasta llegar a casi los 4 segundos, hasta los 4 metros. Bueno, hasta los 4. Y en altura, aquí se puede ver que inició en 0, fue ganando hasta 1, máximamente me llega hasta 2 y ahí es donde empieza a perder altura. Que esto también se puede relacionar directamente con la aceleración que va perdiendo mi masa de plastilina. Eh, ok, listo. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Y ese sería el trabajo, bueno, el análisis puntual de Tracker. Muchas gracias.